Hola, profe, soy Facundo Canto de la Comisión NT y bueno, este video es para hablar sobre la guía del material teórico y empieza con la danza. La danza es un arte que utiliza el cuerpo en movimiento como lenguaje expresivo y es una coordinación estética de los movimientos corporales. La danza nace con la propia humanidad y está presente en todas las culturas, razas y civilizaciones. Es considerada como un fenómeno universal, como una expresión del arte, como una comunicación entre sentimientos, etc., etc. Y también la danza sirve para rituales, ya sea espirituales o religiosos o mágicos, o sea, etc. Bueno, en la danza hay distintos tipos de danza. Tenés la danza base, la académica, la moderna, la primitiva, la clásica, la folclórica, la contemporánea, la, la primitiva, creo que ya la dije, no sé, la social y la del jazz, la danza del jazz. Bueno, en la danza base, sus principales elementos o sus elementos más importantes son el ritmo y la expresión de las sensaciones y de los sentimientos. Bueno, en la danza académica se caracteriza por la identificación del cuerpo humano, el elitismo profesional y el perfeccionamiento técnico. Bueno, en la danza moderna lo que hace es fomentar una mayor exploración y sus contenidos expresivos son el espacio, el tiempo, la dinámica y sus formas corporales. Bueno, en la danza primitiva su contenido es más que nada mágico porque hace referencia a los rituales, por así decirlo, a los dioses o hacia la naturaleza, y utiliza movimientos muy repetitivos, muy naturales y muy sucesivos. La danza clásica hace referencia a lo irreal y a lo imaginario. Busca la plasticidad del movimiento y la máxima amplitud articular de una buena alineación corporal. Bueno, la danza folclórica refleja los valores culturales de un pueblo que se transmite de una generación a otra, tomando en consideración el folclore, que el folclore es el estudio de las tradiciones espirituales y sociales de un pueblo evolucionado. Bueno, la danza contemporánea nace como reacción en contra del formulismo y artíficos del ballet. Se construye su técnica a través de la respiración eh, ligada con la relajación de los movimientos equilibrados y desequilibrados. Bueno, está la danza también social, que la danza social va evolucionando con el tiempo y se une a las danzas de ocio, al estilo ocio, eh, que están adaptadas a las músicas de cada época. Y por último tenés la danza del jazz, que esta, sus raíces, o sea, las raíces de esta danza vienen de las danzas primitivas africanas. Bueno, luego de la danza y de los tipos de danza y mencionar sus características, viene los fundamentos teóricos y didácticos de la danza con relación al cuerpo. Que estos serían el estiramiento, la alineación corporal, la relajación, la respiración, la senestesia y las acciones motoras básicas.
Bueno, el estiramiento es estirar los diferentes tipos de músculos, de los diferentes grupos musculares, que es indispensable para obtener una mayor flexibilidad. Bueno, la relajación se caracteriza por la disminución del ritmo cardíaco y de la respiración. Esto genera una mayor concentración para después poder nosotros percibir nuestro interior y exterior. Bueno, la alineación corporal es el efecto del paso de determinados segmentos sobre un eje. La cenestía lo que hace es proporcionar información a nuestro cuerpo cuando estamos en estado de reposo o en movimiento. Bueno, existen dos tipos de acciones motoras básicas que son locomotora y no locomotora. La locomotora se trata del desplazamiento del todo el cuerpo en un espacio. Y no locomotora básicamente tienen distintos tipos de apoyo, puntos de apoyo, pero no se desplaza por el espacio. A continuación vamos a ver los componentes del espacio y el tiempo. Los componentes del espacio son los niveles, las trayectorias, las formaciones, el foco y las direcciones y los planos. Bueno, los componentes del tiempo son las pulsaciones, la acentuación, la duración, las pausas y los compases. Bueno, como dije antes, en los componentes del espacio tenemos los niveles que se distribuyen se distribuye el espacio en planos horizontales a partir del suelo. Se dividen normalmente en inferior, medio y superior. Bueno, el componente de los planos es la amplitud y la dirección que se describen en tres planos: el plano frontal, el plano sagital y el plano horizontal. Bueno, las direcciones hacen referencia a los movimientos que hace una persona en el espacio. Por ejemplo, si yo dice izquierda, derecha, arriba, abajo, son las direcciones que ocupa. Bueno, la trayectoria, otro de los componentes del espacio, se define como una línea descrita por cualquier parte del cuerpo en el espacio. Y también se puede realizar en el espacio afuera del suelo. Bueno, en los componentes del espacio también se encuentra la formación o formaciones, que básicamente es la distribución de los componentes de un grupo en relación a la salsa. Bueno, y por último tenemos el foco, que es el último componente del espacio, que básicamente hace referencia a un determinado punto que se encuentra en el espacio, donde va dirigida la mirada, o también donde se hace la acción motora. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los componentes del tiempo y sus definiciones. Y empezamos con las pulsaciones, que se entiende como batimientos regulares que hacen como igual intervalos de tiempo entre sí, tienen el mismo intervalo de tiempo y con la misma intensidad que hay en cualquier base de estructura musical. Bueno, después sigue la acentuación, que se entiende como un aumento de intensidad o de energía en un determinado batimiento de la pulsación o de un movimiento en relación al otro. Bueno, otro de los componentes del tiempo es la duración, que básicamente hace referencia al tiempo que tiene un sonido y al tiempo que tiene un movimiento para realizar una acción. Bueno, otro de los componentes del tiempo es la pausa, que la pausa en el sonido no tiene que haber ningún sonido, o sea, tiene que haber silencio, y en el movimiento justamente no tiene que haber producción del mismo movimiento, por lo cual no tiene que haber ningún movimiento, se tienen que quedar quietos o estáticos. Bueno, y por último tenemos el componente del compás, que básicamente los compases son por igual, son partes por iguales que se realizan en una obra musical y
y tienen la misma duración. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la coreografía, que básicamente es el resultante final de una ordenación de las acciones motoras y del proceso de composición de las mismas, eh, ayudado por un coreógrafo que ayuda a organizar todo eso. Bueno, en la coreografía existen 3 tipos de fases para lograr llevar a cabo la coreografía, que la primera fase sería la de exploración, la segunda de composición y la tercera por última sería la apreciación crítica. Bueno, en la primera fase los docentes lo que intentan hacer es que le dan la oportunidad a los alumnos a que puedan realizar movimientos que salgan de ellos, o sea, que se inventen, que exploren, la palabra lo dice, que exploren movimientos que le hagan enriquecer su experiencia personal. Bueno, la segunda fase, que es la fase de composición, básicamente es justamente la fase donde se forma la mayor parte del acorio, en donde empiezan a crear las combinaciones de los movimientos, empiezan a ordenar los movimientos, empiezan a tener más sentido la coreografía, o sea, entender todo como si fuera un acorio, y eso obviamente viene de parte de la ayuda del coreógrafo, que ayuda a organizar eso, ayuda a organizar los movimientos corporales que se realicen en ese acorio, en ese baile. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la frase de movimiento, qué es y de qué se trata. Bueno, se trata de una combinación de acciones motoras internas, que tenga una lógica interna, por lo cual se puede empezar de un movimiento y se puede terminar del otro, formando un conjunto de movimientos cortitos, pero que tengan lógica entre sí, y se puede repetir varias veces, o pueden, no sé, formar otra secuencia con esos movimientos, con esas acciones motoras, y bueno, de eso se trata. O sea, tiene que tener un principio, un desarrollo y un final, como para que tenga sentido esta frase de movimiento. Bueno, y por último voy a explicar algunas palabras que son importantes, y son las prácticas corporales, la expresión, la creatividad, el cuerpo y el lenguaje expresivo. Bueno, las prácticas corporales son un conjunto de técnicas corporales que se enseñan de distintas maneras y de diferentes mediadores, que también involucran a cualquier cultura que involucre, ya sea religiosa o no, o X cultura, se rodea por dichas prácticas. Bueno, el cuerpo, lo que dice Crisorio, se basa en que no es un cuerpo, el cuerpo no es natural ni tampoco es individuo, sino que es un cuerpo atravesado por las diferentes definiciones estructuradas por las culturas. Bueno, la expresión básicamente es ser conscientes nosotros mismos de qué movimientos estamos realizando y poder expresarnos, la palabra lo dice, expresarnos con esos movimientos. O sea, si yo quiero, no sé, hacer un movimiento aplaudiendo, estoy expresando que me está gustando lo que estoy viendo. Bueno, la creatividad es una de las capacidades que tiene el ser humano de poder pensar, de inventar o crear algo que sea innovador, que sea nunca antes visto. Eso sería la creatividad. Y relacionándolo a la danza, la creatividad puedes relacionarla con inventar algún movimiento que nunca antes se haya visto, o sea muy innovador en ese tiempo, o hacer una coreo nunca antes vista, o una coreo muy original, que una coreo original ayuda porque la coreo original es
basada en la creatividad del coreógrafo o de los participantes de la coreo. Bueno, y por último tenemos el lenguaje corporal, que básicamente es fuertemente comunicador porque cada acción o movimientos son parte de una comunicación de algo. O sea, cada movimiento puede significar algo, y eso es lo que sería el lenguaje corporal, identificación de esos movimientos, identificar qué es lo que está expresando a través del lenguaje corporal que él está haciendo con una acción.